Andrés Escobar Saldarriaga nació en Medellín el 13 de marzo de 1967. Debutó en Atlético Nacional el 31 de agosto de 1986. Con solo 19 años, en su primer partido figuró como titular ante Cúcuta. Se destacaba por su tacto, agilidad y dominio del balón. Era elegante y esbelto, por esto lo apodaban el caballero del fútbol. Pero pues su número, por ejemplo, el famoso número 2, tanto en Nacional como en la selección, pues se ha convertido también en algo de gran importancia, legendario, y por eso pocos jugadores, digamos, han tenido la opción de portar esa camiseta. Para la época, se hablaba de carteles y mafias que ansiaban el poder, lujos y prosperidad económica mediante actividades ilícitas como corrupción, lavado de dinero y derramamiento de sangre. Además, buscaban vincularse en el fútbol para obtener títulos y reconocimientos deportivos. Durante los 80 y 90, el fútbol colombiano fue fuertemente influenciado por los carteles de Medellín, Cali y del Centro, liderados por Pablo Escobar, los hermanos Rodríguez Orejuela y Gonzalo Rodríguez Gacha. Participaron en equipos como Atlético Nacional, América de Cali y Millonarios, alterando significativamente el panorama futbolístico de Colombia. Pablo Emilio Escobar Gaviria estaba dispuesto a utilizar todos sus recursos para hacer de Atlético Nacional un equipo campeón, lo cual generaba presión en cada uno de los jugadores. Ellos estaban constantemente bajo la lupa y el fracaso no era una opción. Sentían una tensión competitiva e intensa. Sin embargo, esa generación se destacó al lograr el primer título de la Copa Libertadores para Nacional, así como la Copa Interamericana, con Andrés como uno de sus principales jugadores. Su estilo defensivo conquistó a todo un continente y fue reconocido como el mejor defensor de ese momento. Era el punto más alto de la carrera futbolística de Andrés, que tras su triunfo con Atlético Nacional, él tuvo un paso, como decíamos, por el fútbol de Suiza, con el equipo de Young Boys, y esa fue su primera experiencia en Europa. Después regresó a Colombia para obtener 2 títulos de la liga. Sin embargo, el capo de capos sería un año antes del último gran triunfo de su equipo y, por supuesto, antes del Mundial. Se da esa situación histórica de que Colombia golea a Argentina 5-0 en Buenos Aires. Lamentablemente Andrés no pudo estar en ese partido por una lesión que había tenido en la rodilla. Sin embargo, pues se recupera y ya de cara a la Copa del Mundo vuelve a ser, por supuesto, titular. 1994. No había nada más importante para el Mundial de la FIFA que la participación de la Selección Colombia. En aquel equipo jugaban Carlos Valderrama, Freddy Rincón, Faustino Asprilla, Iván René Valenciano, Adolfo Valencia y Andrés Escobar, el número 2. La emoción desbordaba. Eran los años dorados en el país. Los narcotraficantes habían acumulado una fortuna considerable apostando por la selección y estaban ansiosos por lograr un gran triunfo en la Copa del Mundo. Los jugadores habían recibido algún tipo de advertencia, pero con la muerte de Pablo Escobar, nadie podía imaginar verdaderamente hasta dónde algunos capos estaban dispuestos a llegar. Dentro del equipo había una mezcla de esperanza y temor mientras se enfrentaban al desafío de la competencia. Sabían que debían ganar para honrar al país. Y nadie esperaba un debut con ese resultado. Y a partir de eso, pues el partido contra Estados Unidos se vuelve fundamental. Si Colombia no ganaba ese partido, pues se quedaba eliminada en la primera ronda contra todo pronóstico. Y también los jugadores, el cuerpo técnico, la prensa, entra en un estado también de una tensión muy fuerte. Aquí había apuestas, había
una serie de situaciones muy excéntricas, propias pues de nuestra idiosincrasia, y llegan a haber también amenazas de muerte, insinuaciones delicadas dentro del plantel, problemas entre los mismos futbolistas, y todo eso hace que el partido ante Estados Unidos pues se dé en una situación de nerviosismo absoluto. El estadio de Rose Bowl de Los Ángeles estalló en celebración al sonar el pitido final. Sin embargo, esa euforia era contrarrestada por el temor palpable entre los jugadores colombianos. La eliminación del Mundial no causó decepción, sino un miedo palpable. Todos evitaban enfrentarlo, pero la atención se dirigía hacia Andrés. No había rabia por sus acciones, solo compasión. Aunque familiarizados con los problemas, nadie anticipaba lo que estaba por suceder. Con el balón, atención, le va a pegar tiro centro, gol en contra. Muchos de los jugadores deciden quedarse fuera del país, como se dice, esperando a que el ambiente bajara un poco, que se pudiera garantizar la seguridad además ante las amenazas. Pero Andrés Escobar, pues por su manera de ser, un hombre que siempre iba de frente, bastante franco, decide venir antes de tratar de seguir con su vida cotidiana, aunque su familia no estaba de acuerdo, y luego durante esa situación de regresar a la capital antioqueña, Medellín. Pocos días después publicó en El Tiempo: "Hasta pronto, porque la vida no termina aquí". En aquel momento no sabía cuánto impacto tendrían esas palabras en su vida. Se convertirían en una parte indeleble de su historia. Las había pronunciado frente a su familia tras su autogol en Los Ángeles. 6 de julio de 1994. Después de un descanso en Medellín, Andrés Escobar decidió salir a socializar con su amigo Juan Jairo en la discoteca Limpio, acompañado por su pareja Pamela, con quien estaba comprometido para casarse en 5 meses. Algo parecía ir mal desde el momento en que llegaron al lugar. En una Colombia donde reinaba el ambiente de decepción por el desempeño de su selección, en el establecimiento donde se encontraba Escobar, se escuchaban burlas y comentarios ofensivos sobre aquel autogol, lo que lo llevó a levantarse de su mesa y enfrentar la situación exigiendo respeto, con la mala fortuna de confrontarse con los menos indicados. Los ocupantes de aquella mesa no eran gente del común. Los presentes allí recordaban que se trataba de Pedro y Santiago, también conocidos como los hermanos Gallón Henao, quienes estaban estrechamente ligados al narcotráfico y a las fuerzas paramilitares. Pero no eran simples traficantes. Habían participado en la muerte de Pablo Escobar meses atrás, habiendo trabajado para él y luego traicionándolo. Sentían un profundo resentimiento hacia él y comprendían perfectamente quién era Andrés y lo que representaba para su antiguo jefe. Y pues se da la situación, digamos, desafortunada de cruzarse con estos personajes en aquella discoteca, de que lo increparan, de que lo ofendieran, de que él, en un intento de pedir respeto y también de irse del lugar, termine discutiendo con ellos. La situación continuó así hasta que un tercer actor apareció en la escena, Humberto Muñoz, quien era el chofer de los hermanos Gallón. Él actuó sin vacilar. En un instante colocó el contra el cuerpo de Andrés apoyado en el coche y descargó las 6 del cargador. Llena de desesperación, Pamela tomó el volante y condujo rápidamente hasta el hospital más cercano. Sin embargo, el deportista llegó sin signos vitales, habiendo fallecido 25 minutos después de recibir los disparos. A los pocos minutos, la noticia se difundía por la televisión y la radio. Aunque muchos no le perdonaron su error, la muerte resultaba un precio demasiado alto. Todo el mundo sabía quién estaba detrás, pero nadie se atrevía a hablar abiertamente al respecto. A pesar de que oficialmente no fue así, por aquel autogol, en Colombia nadie ignora que muchos narcotraficantes lo estaban esperando. Sin embargo, esta vez la justicia actuó rápidamente. Humberto Muñoz, el conductor de los hermanos Gallón y responsable de la
de Andrés Escobar, fue arrestado y sentenciado a 43 años de prisión en menos de un día. Por su parte, los hermanos Gallón recibieron una sentencia de 15 meses de prisión por complicidad. Realmente fue un golpe tremendo para el fútbol a nivel cultural, a nivel social en Colombia. En principio, pues para todos los jugadores de esa selección por su cercanía con él y también por su propia seguridad y la de sus familias, fue algo completamente traumático. En Colombia seguimos viendo dentro de la Liga Nacional, dentro de los partidos de los clubes, unas dosis de violencia, de radicalismo de las barras y también de la gente que excede lo que debe ser de un espectáculo deportivo. El fútbol en un país como Colombia mueve las fibras de sus hinchas cuando gana su equipo o la selección Colombia. De la misma manera podemos retratar una faceta negativa que apaña al deporte. La violencia no puede transgredir la vida de los hinchas y deportistas. Que tu último aliento sea al final de una larga vida y no al final de un partido.